El afamado escritor Arturo Pérez Reverte volvió a estar en el centro de una controversia en redes sociales, una vez más demostrando su inclinación a involucrarse en debates que generan gran polémica. En esta ocasión, protagonizó un intercambio de comentarios con el diputado independentista de Esquerra Republicana de Cataluña, Gabriel Rufián, sobre un tema tan delicado como la figura del rey Felipe VI. Este tipo de intercambios no son nuevos en el panorama político y social de España, donde la cuestión de la monarquía sigue siendo un asunto que divide profundamente a la población. Sin embargo, lo que hizo que este enfrentamiento resultara especialmente notable fue la intensidad y el simbolismo histórico que ambos contendientes trajeron a la discusión, reavivando así los debates sobre el pasado franquista del país. Todo comenzó cuando Gabriel Rufián, conocido por su actitud provocadora y su habilidad para generar discusión pública, decidió una vez más lanzar una crítica en redes sociales dirigida a la monarquía española. En esta ocasión, utilizó una imagen que ya había empleado en otras oportunidades para reforzar su mensaje, una fotografía del entonces príncipe Felipe, siendo apenas un niño, estrechando la mano del dictador Francisco Franco. La imagen, que por sí sola ya evoca un potente simbolismo histórico, fue acompañada por Rufián con un mensaje que pretendía ser tanto provocador como crítico: no hay que olvidar nuestros orígenes. Esta frase, cargada de ironía y con un claro tono político, no solo parecía estar dirigida al rey, sino también a todos aquellos que defienden la continuidad de la monarquía en España. Rufián buscaba conectar el pasado franquista con la figura actual de la corona, sugiriendo que el legado del dictador sigue impregnando las instituciones contemporáneas. La estrategia de Gabriel Rufián, quien ha recurrido en múltiples ocasiones a esta misma imagen para atacar públicamente al rey, es parte de su narrativa política que intenta desacreditar a la monarquía, presentándola como una institución que no ha roto completamente sus vínculos históricos con el régimen franquista. Desde su perspectiva, el hecho de que Felipe VI, siendo niño, apareciera en una foto junto a Franco, es un recordatorio de que la monarquía española fue legitimada en un contexto político autoritario, y por tanto, sigue arrastrando esa herencia. Es una táctica comunicativa habitual en el político de Esquerra Republicana, quien a menudo aprovecha cualquier coyuntura para reforzar su mensaje republicano y antimonárquico. Consciente del poder de las redes sociales como plataforma para el debate público, Rufián se asegura de que estos mensajes lleguen a una audiencia amplia y receptiva, dispuesta a participar en este tipo de discusiones que polarizan a la sociedad. El comentario de Rufián en torno a esta imagen dejaba entrever una intención clara: subrayar que el rey Felipe, a pesar de los intentos por presentarse como una figura moderna y democrática, no puede desligarse completamente de la historia de su familia ni del contexto en el que creció. Para Rufián, la monarquía sigue siendo una institución que arrastra una sombra de la cual no ha podido desprenderse. Con su característico tono sarcástico, agregó que el entonces príncipe Felipe era demasiado joven para influir en los eventos históricos de aquella época, pero la implicación subyacente era evidente. Aunque solo era un niño en la imagen, la conexión simbólica con el franquismo estaba presente, y para Rufián, ese vínculo es suficiente para cuestionar la legitimidad actual de la monarquía española. El uso reiterado de esta imagen por parte de Rufián y su discurso antimonárquico son un ejemplo de cómo en el ámbito político las imágenes y los símbolos pueden ser herramientas poderosas para generar debates y mantener ciertos temas en la agenda pública. Al recurrir a esta fotografía, Rufián no solo ataca la figura del rey Felipe, sino que también busca recordar a la sociedad española que, en su opinión, el pasado franquista sigue siendo una cuestión no resuelta. Estos enfrentamientos en redes sociales no son meros intercambios de opiniones, sino representaciones de batallas más amplias sobre la identidad política, la historia y el futuro del país. En este contexto, el intercambio de comentarios entre Arturo Pérez Reverte y Rufián no fue simplemente un incidente aislado, sino una manifestación más de las profundas divisiones que aún persisten en torno al rol de la monarquía y el legado del franquismo en España. No obstante, Arturo Pérez Reverte, fiel a su estilo combativo y franco, decidió no permanecer en silencio frente a las críticas de Gabriel Rufián. El escritor, conocido por no evitar la polémica, respondió con firmeza, demostrando una vez más que no teme adentrarse en el terreno del debate político. Arturo Pérez Reverte, quien ha sido partícipe de numerosos enfrentamientos en redes sociales, utilizó su cuenta de Twitter para contraatacar, no solo con palabras, sino también con una estrategia que incluyó el uso de imágenes. De este modo, replicó a Rufián de forma similar, empleando el poder visual como herramienta para reforzar su mensaje. La respuesta de Arturo Pérez Reverte no se limitó a refutar el argumento del diputado, sino que también fue un ataque simbólico y bien calculado, dirigido a poner en evidencia ciertas contradicciones en el discurso de Rufián.
En su réplica, Arturo Pérez Reverte escribió: «No, efectivamente, nadie debería olvidarlos nunca», refiriéndose a los orígenes que Rufián mencionaba en su tuit original. Sin embargo, el escritor añadió una imagen histórica que retrocedía a los años 30, específicamente a las Juventudes de Esquerra Republicana, una organización política con un papel relevante en la historia de Cataluña. En la imagen se mostraban jóvenes vinculados a este partido, y la escena presentaba claros paralelismos visuales con las juventudes hitlerianas de la misma época. Este detalle no era casual, ya que Arturo Pérez Reverte buscaba señalar una conexión incómoda para el partido de Rufián, exponiendo lo que a su juicio era una hipocresía en la postura antimonárquica de Esquerra Republicana. El gesto de Arturo Pérez Reverte no fue simplemente un contraataque a las palabras de Rufián, sino que fue un movimiento más profundo y calculado, dirigido no solo al diputado, sino a todo el partido de Esquerra Republicana. Al utilizar la imagen de las Juventudes de Esquerra Republicana de los años 30, Arturo Pérez Reverte lanzaba un dardo envenenado, vinculando a este partido con movimientos de ideologías totalitarias, una estrategia que buscaba socavar la legitimidad moral de sus críticos. Así como Rufián había atacado a la monarquía española, sugiriendo una continuidad con el franquismo, Arturo Pérez Reverte señalaba lo que consideraba una omisión deliberada por parte de Rufián, el papel de Esquerra Republicana en contextos igualmente oscuros de la historia. Con esta maniobra, el escritor intentaba dejar en claro que no solo la monarquía tiene un pasado que no se debe olvidar, sino que también los partidos que se presentan como defensores del republicanismo y la democracia tienen su propia historia que merece ser recordada. El intercambio entre Arturo Pérez Reverte y Rufián no fue solo un choque de ideas sobre el papel de la monarquía y el legado histórico de España, sino que evidenció las profundas divisiones ideológicas que aún persisten en el país. La sociedad española, en muchos aspectos, sigue fragmentada en torno a la figura del rey, la legitimidad de la monarquía y las heridas no cicatrizadas del franquismo. En este escenario, los comentarios de Arturo Pérez Reverte no solo buscaban defender la monarquía, sino también exponer lo que él percibe como un doble rasero en las críticas hacia la corona. Al señalar los orígenes de Esquerra Republicana, Arturo Pérez Reverte se aseguraba de que el debate no se enfocara exclusivamente en el pasado de la monarquía, sino que también incluyera las responsabilidades históricas de otros actores políticos. Lejos de apaciguarse, la confrontación entre ambos personajes continuó intensificándose. Mientras Rufián y otros miembros de Esquerra Republicana proseguían con sus ataques hacia la corona, el propio presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, se sumó a las críticas durante una rueda de prensa ese mismo día. Aragonés aprovechó la oportunidad para expresar su malestar no solo con la monarquía como institución, sino también con los discursos y la figura de Felipe VI. Aragonés afirmó que el mensaje del rey, lejos de persuadir o generar una reflexión, lo hacía reafirmarse en sus convicciones republicanas. Subrayó que, desde su punto de vista, la monarquía española no representaba los valores de transparencia, democracia y justicia que él consideraba esenciales en una república moderna. El presidente de la Generalitat fue aún más contundente, sugiriendo que la monarquía no solo no era un ejemplo de integridad, sino que su mera existencia era incompatible con los principios republicanos que él defendía. Para Aragonés, la monarquía española sigue siendo un obstáculo para la construcción de una sociedad verdaderamente democrática y plural. Su papel en la política española, según él, es irreconciliable con los valores que Esquerra Republicana y otros partidos republicanos representan. Este cruce de declaraciones, tanto en redes sociales como en medios de comunicación, no es un simple intercambio de opiniones, sino un reflejo de las tensiones que siguen marcando el debate político en España. Las divisiones entre monárquicos y republicanos, así como entre defensores de la unidad de España y partidarios de la independencia catalana, son profundas y continúan alimentando la confrontación política. El enfrentamiento entre Arturo Pérez Reverte y Rufián es solo otro episodio en una larga serie de batallas discursivas que han caracterizado la vida política del país. No obstante, también es una muestra de cómo las redes sociales se han convertido en un escenario clave para estos debates, donde las palabras y las imágenes se entrelazan para moldear la opinión pública y reafirmar las convicciones de unos y otros. Además, Pere Aragonés no desaprovechó la oportunidad de lanzar una indirecta cargada de simbolismo a Vox, el partido de extrema derecha que ha ganado protagonismo en el Congreso de los Diputados. Durante su intervención, Aragonés hizo una insinuación mordaz al señalar que, aunque Vox cuenta con 52 diputados en el Congreso, él contaba 53 en total, dejando entrever que el rey Felipe VI, ubicado en la Zarzuela, formaría parte de ese bloque de representantes de la derecha. Con esta referencia, Aragonés buscaba establecer una conexión implícita entre el monarca y la extrema derecha,
un comentario que avivó aún más el debate en un día lleno de tensiones entre los independentistas y los defensores de la monarquía. Este tipo de declaraciones, lejos de ser simples bromas, representan los profundos desencuentros ideológicos que marcan la política española, donde las indirectas se utilizan para alimentar la narrativa polarizadora de ambos bandos. La frase de Aragonés añadió más leña al fuego en una jornada ya marcada por los ataques y réplicas constantes entre los sectores independentistas y monárquicos, tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación. Las declaraciones del presidente catalán fueron interpretadas como un ataque frontal no solo hacia la monarquía, sino también hacia el conjunto de las fuerzas de derecha en España. Al aludir a Felipe VI como un supuesto aliado de Vox, Aragonés intentaba posicionarse, una vez más, como el portavoz del republicanismo en Cataluña, defendiendo una postura contraria no solo a la corona, sino a todo lo que ésta representa para la política centralista de Madrid. Esta estrategia refuerza su imagen ante los votantes más radicales de su partido, quienes ven en la monarquía una institución obsoleta y en Vox una amenaza a los valores democráticos y progresistas que dicen defender. Sin embargo, Arturo Pérez Reverte no fue el único en reaccionar al comentario de Gabriel Rufián y a la controvertida foto del rey Felipe VI junto a Francisco Franco. Las redes sociales se convirtieron rápidamente en un campo de batalla, donde no faltaron respuestas de usuarios que, en su mayoría, buscaron devolver el golpe al diputado de Esquerra Republicana. Muchos aprovecharon la oportunidad para cuestionar las posturas de Rufián, desenmascarando lo que consideraban incoherencias y contradicciones en su discurso. Uno de los casos más notables fue el de un usuario que, con gran habilidad investigativa, compartió documentos históricos que revelaban un detalle sorprendente y, en cierto sentido, irónico. Ramón Franco, el hermano del dictador Francisco Franco, había militado en Esquerra Republicana de Cataluña durante la Segunda República Española. Este dato, prácticamente desconocido por gran parte del público, se convirtió en un argumento contundente contra Rufián y su partido. El usuario que divulgó esta información acompañó su tuit con un provocador mensaje: «Saluda al padre del fascismo republicano catalán, Ramón Franco». Este comentario, cargado de sarcasmo, no solo cuestionaba la legitimidad del ataque de Rufián a la monarquía, sino que también dejaba al descubierto la complejidad de la historia política española, donde las conexiones entre personajes e ideologías no siempre se alinean con las narrativas actuales. La publicación generó una oleada de reacciones y comentarios, muchos de los cuales se centraron en desacreditar la postura de Rufián y Esquerra Republicana, resaltando las supuestas contradicciones históricas de un partido que, en su momento, había acogido a un miembro de la familia Franco, hoy considerado uno de los símbolos más representativos del franquismo. La ironía no pasó desapercibida, y las redes sociales se convirtieron en un verdadero campo de batalla. A medida que avanzaba la conversación, no solo se rebatían las afirmaciones de Rufián, sino que se multiplicaban las críticas hacia su persona. Varios usuarios aprovecharon la ocasión para publicar imágenes del diputado en compañía de figuras polémicas, entre ellas Arnaldo Otegi, líder de la izquierda abertzale, vinculado en el pasado con la organización ETA. Estas imágenes venían acompañadas de comentarios mordaces como «lo tenemos muy claro», con el objetivo de subrayar lo que consideraban las incongruencias en el discurso de Rufián. Los críticos del diputado independentista señalaban sus relaciones políticas como una prueba de que sus palabras y acciones no siempre eran coherentes con los valores que afirmaba defender. Este tipo de publicaciones buscaban resaltar lo que los detractores de Rufián consideraban su doble moral. Mientras el diputado de Esquerra Republicana criticaba al rey y a la monarquía por su vínculo con figuras históricas controvertidas, sus propias alianzas políticas lo relacionaban con líderes que también habían sido objeto de polémica en la historia reciente de España. Estos ataques no solo pretendían socavar su legitimidad, sino que también evidenciaban la importancia de las redes sociales como espacio para la confrontación política en la era digital. La interacción entre los usuarios, los comentarios sarcásticos y las publicaciones irónicas se convirtieron en una herramienta eficaz para cuestionar y desacreditar a los actores políticos, en un escenario donde la inmediatez y la viralidad juegan un papel crucial. Al final del día, la polémica en torno a la foto del rey Felipe VI y Francisco Franco no solo se mantuvo en el ámbito de los políticos implicados, sino que trascendió a la opinión pública, revelando una vez más las profundas divisiones que persisten en la sociedad española. Los intercambios entre figuras como Arturo Pérez Reverte, Rufián y Aragonés, así como las respuestas de los usuarios en redes sociales, son un reflejo de una España que aún lidia con las sombras de su pasado y las tensiones del presente.
En este contexto, las redes no solo amplifican el debate, sino que lo convierten en un espectáculo mediático, donde cada palabra y cada imagen pueden tener repercusiones significativas en la construcción de las narrativas políticas del país. Los ataques hacia Gabriel Rufián no se limitaron únicamente a sus alianzas políticas controvertidas, sino que también se dirigieron a su identidad personal y sus orígenes, un terreno que sus detractores suelen explotar para cuestionar su coherencia ideológica. En este caso, varios internautas aprovecharon la ocasión para recordarle sus raíces andaluzas, un tema recurrente en las críticas hacia el diputado de Esquerra Republicana. Para muchos opositores del independentismo catalán, esto representa una contradicción fundamental en el discurso de Rufián, quien, a pesar de su firme defensa del independentismo y de la identidad catalana, nació en Andalucía, una región con una historia y cultura propias dentro de España. Los ataques en las redes sociales se centraron en señalar lo que sus críticos consideran una especie de renegación de su tierra natal, acusándolo de haber abandonado sus raíces andaluzas en favor de una carrera política más rentable. Entre los muchos comentarios que inundaron el tuit original de Rufián, se repetían frases como «eres un andaluz renegado con ansias de poder, no lo olvides», en un intento de desacreditar no solo sus posiciones políticas, sino también su identidad personal. Estos comentarios no solo trataban de destacar lo que consideraban una falta de coherencia en su discurso, sino que también buscaban cuestionar su legitimidad como defensor del independentismo. Para los detractores de Rufián, su origen andaluz es una paradoja que no puede ser pasada por alto, y en este tipo de debates, su pasado se convierte en un arma para debilitar su postura. Este tipo de ataques no son novedosos en el caso de Gabriel Rufián, quien ha sido objeto de críticas similares anteriormente en el contexto del independentismo catalán. La identidad y los orígenes juegan un rol fundamental, y Rufián, con su acento y ascendencia andaluza, se ha convertido en una figura que desafía los estereotipos convencionales del movimiento independentista. No obstante, sus detractores más vehementes lo acusan de haber adoptado la causa independentista por conveniencia política, sugiriendo que su verdadera motivación es el poder, y no una identificación genuina con la causa catalana. Estas acusaciones buscan minar la credibilidad del diputado, presentando su defensa del independentismo como oportunismo en lugar de un compromiso auténtico. Además, algunos usuarios de redes sociales aprovecharon para recordarle a Rufián una realidad incómoda dentro del independentismo. A pesar de su ferviente deseo de independencia para Cataluña, sus raíces andaluzas siempre serán vistas con desconfianza por ciertos sectores del movimiento. En algunos círculos del independentismo más radical, la procedencia de fuera de Cataluña, especialmente de regiones como Andalucía, sigue siendo motivo de crítica y rechazo. Para enfatizar esta crítica, se le recordó el uso del término forastero, empleado de manera despectiva para referirse a personas con orígenes fuera de Cataluña, particularmente aquellas con ascendencia andaluza o extremeña. Aunque el término ha perdido parte de su carga ofensiva en los últimos años, sigue siendo un símbolo de las tensiones internas dentro de Cataluña, donde las identidades se entrecruzan y a veces colisionan. Para los detractores de Rufián, su condición de forastero es un recordatorio constante de su supuesto estatus de forastero en un movimiento que, para algunos, debería ser exclusivamente catalán. Esta dualidad entre su discurso y su pasado se convierte en un tema recurrente entre quienes buscan desacreditarlo, utilizando su origen como una forma de invalidar su apoyo al independentismo. A medida que la discusión en redes sociales escalaba, las posturas de ambos bandos se volvieron aún más firmes. Los seguidores de Rufián, lejos de retroceder, continuaron con sus críticas acerbas hacia la monarquía y la figura del rey Felipe VI, reforzando su narrativa de que la monarquía española es una institución obsoleta y autoritaria que no tiene lugar en una España moderna y democrática. Por su parte, los defensores de la monarquía y los opositores al independentismo no cesaron en sus ataques hacia el diputado de Esquerra Republicana. Estos usuarios no solo se centraron en señalar sus supuestas contradicciones personales, sino que también aprovecharon para criticar al movimiento independentista en su conjunto, cuestionando la legitimidad y viabilidad de sus demandas. El cruce de comentarios no solo reflejó las tensiones políticas actuales en España, donde la cuestión de la independencia catalana sigue siendo un tema altamente divisivo, sino que también mostró cómo el pasado sigue siendo una herramienta poderosa en los debates contemporáneos. Tanto los defensores de la monarquía como los seguidores de Rufián utilizaron la historia para reforzar sus respectivos argumentos, ya fuera conectando la figura del rey Felipe VI con el régimen franquista, o señalando las supuestas incoherencias históricas del independentismo catalán. En este sentido, la historia se convirtió en un campo de batalla simbólico donde el pasado se reinterpreta y se utiliza para justificar las posturas del presente.
Al final, este intercambio de ataques en las redes sociales no solo dejó en evidencia las profundas divisiones políticas que persisten en España, sino que también mostró cómo la identidad y el pasado personal de los actores políticos se convierten en elementos clave del debate público. Para Gabriel Rufián, el reto de equilibrar su identidad andaluza con su defensa del independentismo catalán es algo que continuará acompañándolo en su carrera política. Sus críticos seguirán utilizando este aspecto para cuestionar su coherencia y legitimidad. Sin embargo, en un panorama político tan polarizado, estos ataques no son exclusivos de Rufián, sino que forman parte de una estrategia más amplia en la que la historia personal y los orígenes de los políticos se convierten en herramientas para deslegitimar sus posiciones y debilitar su apoyo entre los votantes.